Tíbet, conocido también como el techo del mundo, es uno de los destinos que más anhelan aquellos que viajan con una finalidad espiritual. Y es que el inhóspito clima de sus montañas no impidió el desarrollo histórico, social y cultural de un pueblo que se ha ido erigiendo en torno a los principios fundamentales del budismo. Pero ¿qué presencia tiene la espiritualidad en el Tíbet? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la tradición budista? ¿Qué particularidades tiene la lengua tibetana? ¿O de qué manera podemos integrar los occidentales los valores del budismo? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al lama Francés Navarro, exmonje budista, traductor de tibetano y director de la editorial Dipankara. Francés, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Francés, ¿cómo empieza tu relación con el Tíbet? Porque es una relación muy estrecha. Sí, ciertamente es muy estrecha. Realmente empieza en mi adolescencia. Yo empiezo mi relación primero con Asia, con el mundo oriental a través del karate. Un maestro mío de karate era discípulo directo de Nakayama, que era un gran maestro japonés. De hecho, él fue, Manuel Sensei era un maestro que aprendió directamente en Japón y tuvo el cinturón negro directamente en Japón. Entonces, a partir de ahí, yo tenía 13 años y empiezo en el mundo del karate tradicional y de la meditación. Y luego, pues, leyendo a Mircea Eliade, que era un gran historiador de las religiones, como muchos oyentes sabrán, pues me llamó mucho la atención un comentario que él hace en uno de sus libros sobre el exilio tibetano. Era una tragedia que proporcionaba al mundo occidental un gran beneficio, y él lo equiparaba a como si hubiéramos recuperado la biblioteca de Alejandría. Entonces, eso realmente llamó mucho la atención, y en aquel momento estaba yo estudiando varias tradiciones espirituales y de alguna manera pues me centré más en el budismo tibetano. En esa época tengo yo 18, 19 años, y a los 19 años decido tomar refugio, que es como digamos el bautizo oficial, que uno pues se convierte al budismo, y a partir de ahí pues empieza un poquito pues mi práctica espiritual, mi contacto con maestros tibetanos que venían a Barcelona, y de ahí pues me sale la posibilidad de empezar a estudiar en Francia con maestros tibetanos exiliados en Francia, y un buen día me invitan a vivir en casa de una familia de tibetanos muy reconocidos de la escuela Nyingmapa, y evidentemente sin pensármelo dos veces pues dejé el trabajo que tenía en Barcelona y me fui a vivir con tibetanos. Más o menos tenía 22, 23 años. ¿Cómo es esta manera de vivir? ¿Cómo la describirías, la esencia de este camino que empezaste tan joven? Bueno, yo tenía una serie de preguntas sin respuesta, evidentemente muchas existenciales. Buscaba una espiritualidad viva. Una cosa es leer libros sobre espiritualidad y la otra es ver la encarnación viva y la puesta en práctica, el ejemplo vivo, pues personificados en maestros espirituales. Y un poquito era pues esta búsqueda, ¿no? de conocer un maestro que encarnara, digamos, los libros que había leído hasta el momento, pues predicaban, ¿no? Y para mí pues fue realmente un choque cultural muy fuerte. Los tibetanos están muy acostumbrados a vivir en familia, algo que nosotros hemos olvidado bastante en las sociedades occidentales. Es muy común ir a casa de una familia tibetana y allí vive pues la abuela, el hijo, la hija, los sobrinos, a lo mejor un tío, una tía y algunos primos. Ahora no nos aguantamos ni un fin de semana, me parece. Efectivamente. Sí. Para mí eso ya era muy sorprendente, porque en la casa donde yo vivía, eran dos casas, una enfrente de la otra, pues vivían la madre de mis maestros, era una gran maestra espiritual, que luego hablaré del papel de las mujeres en el budismo tibetano, de las maestras. Eran 3 mujeres, 3 hijas y 3 hijos, 2 nueras, hijos de las nueras. Entonces era toda una familia, eran pues como 12, 13 miembros tibetanos y yo un catalán de Barcelona, ¿no? Al principio pues era muy chocante, ¿no? Aparte la impresión, el respeto que genera en uno mismo el estar viviendo con grandes personalidades del budismo tibetano, ¿no? O sea, prácticamente de la noche a la mañana te encuentras pues que estás igual comiendo o desayunando con 3 rinpoches en la mesa y estás ahí viviendo, ¿no? Rinpoches es el título de maestros reencarnados, ¿no? Que se supone que han realizado
la sabiduría del Buda, por decirlo de alguna manera. Ajá. Términos coloquiales, ¿no? Entonces, claro, estar delante de Budas vivientes, pues estaba yo allí como medio atemorizado también, porque yo pensaba, oye, Ajá. ¿y esta gente qué querrá de mí, no? Porque de golpe yo aquí metido, pues evidentemente es una hospitalidad que a nosotros en un momento dado nos puede parecer sospechosa, porque no estamos acostumbrados a tanta hospitalidad, ¿no? Seguro que fue una experiencia increíble. De hecho, tengo entendido que tú eres lama y me gustaría que nos explicaras un poco qué significa el término lama, cómo se distingue del término monje budista, porque me parece que hay cierta confusión, ¿no?, respecto a estos términos. Si nos pudieras explicar un poco cómo se organiza a nivel religioso el budismo, ¿no? Ahora también mencionabas el papel de las mujeres. Bueno, pues un poco, ¿no?, este tema. El término lama en tibetano quiere decir maestro. En mi caso es maestro en minúsculas, pero lo que significa es que tienes ciertas competencias, ciertas experiencias y ciertos conocimientos de alguna manera consolidados que te permiten, pues, transmitir, explicar y propagar de alguna manera y a cierto nivel las enseñanzas del Buda. Entonces el monje no necesariamente es lama, hay monjes que son lama, evidentemente, y hay lamas que no son monjes. Incluso los principales maestros de la escuela Nyingma, como Tujon Rinpoche, Diego Khyentse Rinpoche, Chatra Rinpoche, todos ellos han tenido esposa e hijos, y han sido los principales maestros de estas escuelas. Entonces, depende del linaje de la escuela budista tibetana de la que hablemos, pues se pone más hincapié en el camino del monje, en el camino del celibato, la disciplina monástica, o se pone más hincapié en la práctica per se, ese camino más del yogi, y la experiencia y la transmisión directa de un maestro realizado. Lo que puedas aprender de un maestro realizado a los pies de un maestro realizado, pues no tiene comparación desde el punto de vista del linaje Nyingma a lo que puedes aprender de los libros. Son recorridos distintos. Y respecto a este papel de las mujeres que has mencionado, un tema muy interesante, ¿qué nos puedes explicar? Quizá la sociedad tibetana, sobre todo la monástica, como podemos ver aquí en la Iglesia Católica, es eminentemente patriarcal, y sí que es cierto que a veces la connotación de la mujer en los escritos antiguos budistas puede llegar a ser peyorativa, pero no peyorativa en el sentido de infravalorarla espiritualmente, porque el propio Buda Shakyamuni, el Buda histórico y fundador del budismo, equiparaba realmente a las mujeres y los hombres en términos de potencial intelectual y espiritual, sino a veces se pone mucho hincapié en la vía monástica, en los riesgos de caer en la trampa del deseo que puede provocarnos el cuerpo femenino, el género femenino, etcétera, ¿no? Y se deja quizá de lado ese aspecto de la sabiduría en el budismo tibetano, en concreto del budismo tántrico vajrayana, se atribuye a la mujer. O sea, la sabiduría en el budismo tántrico tibetano, la sabiduría es un aspecto femenino. Entonces, las mujeres en el budismo tibetano siempre han tenido un papel secundario, y creo que va a cambiar ahora en el siglo XXI, pero hasta ahora han tenido un papel de segunda línea, siempre por detrás de los maestros. Entonces, no por ello son menos importantes, pero sí que siempre han permanecido más en la sombra. Eso no quiere decir que no haya habido grandes maestras en la historia del Tíbet. De hecho, desde los inicios del budismo en el Tíbet, en la época de Trison Detsen, aunque el budismo entra en el Tíbet ya en la época del emperador Sonsen Gampo, pero sí que es cierto que ya en la época de Trison Detsen pues tenemos casi el arquetipo personificado de la yogi tibetana o de la maestra tántrica, que es Geshe Soyal. Se la presenta como consorte, ya es un término un poquito, pues bueno, un poquito sesgado, ¿no? Sí. Es un término un poco patriarcal, Sí. Pero sí, se la presenta como una de las estudiantes principales de Guru Rinpoche, y por sus propios méritos llega a alcanzar la última realización espiritual, y a través de ella también hay otras discípulas hasta nuestros días. Actualmente, en el siglo XXI, tenemos muchas
maestras todavía en el budismo tibetano, cada vez están más al frente. Yo he tenido la suerte pues incluso de convivir con Khandro Sarasvati, que es la hija de Chatra Rinpoche, que vive en un pueblecito que se llama Parting, a las afueras de Katmandú, en Nepal, y es una mujer con un gran carácter, muy excéntrica, como suelen ser las maestras espirituales, o las dakinis, que es un término técnico que para denominar esa energía femenina o esa energía de yogi femenino, que de hecho Khandro o dakini podría traducirse como la que danza en el espacio, ¿no? O la danzadora del espacio, la bailarina de la vacuidad. Entonces ellas encarnan de forma eminente ese principio de sabiduría. Y realmente yo, que he aprendido con maestros y con maestras, puedo ver que hay pues matices, énfasis que se hacen por un lado y por otro, pues que complementan muy bien pues la práctica y dan un valor muy muy importante, un valor añadido a la comprensión. Yo sin mis maestras realmente si tengo un conocimiento pues, mediano, pues no llegaría ni a insuficiente si no fuera por ellas, ¿no? Realmente son maestras muy competentes y invito a muchas mujeres a buscar un poquito por internet, a ver quién son y lo que se puede aprender. Tomamos nota. ¿Cómo describirías, no sé, la forma de ser, el carácter de los tibetanos? Porque siempre, quieras o no, cuando pensamos aquí en Occidente, en los tibetanos, pues nos viene a la cabeza personas muy serenas, muy pacíficas. No sé hasta qué punto esta imagen responde a una realidad, y tú que te has sumergido entre sus gentes, ¿qué visión tienes de este tema? Al final todas las generalizaciones son falsas, ¿no? Cuando generalizamos estamos cayendo en tópicos y en fantasías que se alejan de la realidad. Pero sí es cierto que los tibetanos tienen unas cualidades muy propias, ¿eh? O sea, podemos identificarlos muy bien por yo diría por su bravura. En el caso del Tíbet oriental, los Kampas son gente muy muy valiente. Kampas es la gente que, digamos, el grupo tibetano que vive en el Tíbet oriental. Son gente muy muy valiente, pero sobre todo lo que yo destacaría en general del carácter tibetano es la resiliencia, esa actitud, ese aguante ante las situaciones adversas y ese continuar adelante. Conozco un poquito a la comunidad tibetana que vive en Barcelona y sé que son en su mayoría pues muy trabajadores, no se meten en líos. Entonces son bastante nobles en general, independientemente pues si les gusta más o menos la fiesta, eso ya es otra cosa. Claro. Y si practican más o menos el budismo, eso también es otra cosa. Pero como en su carácter, yo diría que tienen un carácter como las rocas gigantes que habitan el Tíbet, un carácter duro y fuerte. Precisamente tú eres traductor de tibetano y bueno, me gustaría que nos explicaras un poco las raíces de esta lengua, qué particularidades tiene. El budismo tibetano se introduce más o menos, como he dicho, en la época de Songtsen Gampo, siglo VI, VII, mediados del 7 muere Songtsen Gampo, y es este emperador el que, además de pedir la introducción, solicitar la introducción del budismo en el Tíbet unificado de la época, él es el que, digamos, de la dinastía Yarlung, el que unifica definitivamente el Tíbet, porque el Tíbet eran pequeños reinos, estados. Tengamos en cuenta que el Tíbet, hasta la invasión comunista de los años 50 del siglo pasado, era 3 veces Francia. El tibetano, podríamos incluso hablar de tibetanos, en plural, a nivel de lengua. O sea, hay muchos dialectos. Efectivamente, ¿no? Hay incluso, bueno, el Amdowa, que es el que se habla en Qinghai, provincia china actual, que es Amdo tradicional en tibetano. Mira, no soy lingüista, pero sí que se podría casi denominar como una lengua, me atrevo, porque son palabras totalmente distintas del tibetano central que se habla en Lhasa. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, es en el siglo VII con Tomi Sambota, que es un ministro de este emperador, Songtsen Gampo, a quien se le encarga pues la creación del alfabeto tibetano, hasta la época
parece que no había un alfabeto al menos unificado, estandarizado, y este ministro pues se va a la India a buscar referencias de alfabetos a partir de los cuales pues pueda crear el alfabeto curioso, tibetano. ¿no? Qué proceso tan curioso, ¿no? Sí, correcto. Y el alfabeto tibetano Uchen, que se traduce como el alfabeto con cabeza, está basado en el antiguo alfabeto sánscrito Gupta. Ha habido muchos alfabetos sánscritos a lo largo de la historia. Hoy en día el más conocido es el Devanagari, pero en la época, en el siglo VI, VII, el alfabeto que se utilizaba más en sánscrito era el Gupta. Entonces es a partir del alfabeto Gupta que se crea el alfabeto tibetano, y es un alfasilabario, que se puede decir, o un alfabeto abúgida, que eso quiere decir que la vocal A está incluida en todas las consonantes, las 30 consonantes que tiene el alfabeto tibetano. Entonces eso permite pues tener una sílaba completa, su consonante y su vocal, en una sola letra muchas veces. Incluso hay muchísimas palabras en tibetano con una sola letra. Son monosilábicos prácticamente, ¿no? En este sentido. Sí, o sea, bueno, incluso, claro, la sílaba está ahí, pero lo más curioso es que es una letra, o sea, tú ves una letra, o sea, la palabra boca en tibetano es K. O sea, es una letra, en realidad es una letra. Nosotros tenemos 4, ¿no? Sí. Entonces, esa reducción al máximo lo definiría casi como una economía del lenguaje, una economía de la lengua, ¿no? En ese sentido es como yo definiría el tibetano. Es muy sintético, muy directo, y se ahorra artículos. Las formas verbales siempre son las mismas, primera persona, tercera persona, pues puede cambiar con una partícula al final que indica el plural, pero no cambian las formas verbales. El pasado es pasado, futuro es futuro, no tenemos tiempos compuestos como tenemos en el castellano, el catalán, etcétera, ¿no? En una ocasión, Francesc, hablando yo contigo, me comentabas que esta economía, entre comillas, lingüística, respondía un poco a la realidad en la que vivían los tibetanos, pues bueno, por su estilo de vida. ¿Nos lo podrías explicar? Es esta idea que a veces también se dice, ¿no? Que el carácter crea el lenguaje, ¿no? O una lengua proviene de un carácter particular, de una nación, de un grupo étnico, etcétera, ¿no? Pero yo también creo que al final el carácter también viene de un entorno, o está condicionado por un entorno. Entonces, ese entorno austero, árido que tiene el Tíbet, pues se ve reflejada también en esa economía lingüística de la que hablo, ¿no? Si lo puedes decir con poco, no hace falta que le pongas florituras, ¿me entiendes? O sea, si puedes ser directo, sé directo. No hay que ir dando rodeos, etcétera. Y eso es así, porque 70-80% de la población tibetana, ahora cada vez menos, porque el gobierno chino pues se está encargando de que los nómadas cada vez desaparezcan más, y van forzando el asentamiento de los pueblos tibetanos, ¿no? Les invitan, si no fuerzan, a tener su casa. Pero antiguamente, antes de los años 50, el 70-80% de la población tibetana, y quizá más, era eminentemente rural y nómada. Entonces, ¿qué hace un nómada? ¿Qué va cargando? Evidentemente no va cargando con una tele porque no había, etcétera, pero tampoco va a ir cargando con cosas inútiles. Claro. Pues eso es el lenguaje también, ¿no? Tibetano. O sea, utiliza lo que necesitas, lo que no necesitas pesa, déjalo atrás. Por otro lado, además de contar con varios dialectos, ¿no?, lo que comentábamos, la lengua tibetana cuenta con un registro honorífico que es hablado por personas de un alto rango social. ¿Pero en qué consiste este registro honorífico? ¿Se parece al tibetano estándar o es completamente distinto? No, es totalmente distinto. Es una lengua prácticamente en paralelo al lenguaje común. Y a veces no es tan alto rango quien utiliza estos términos, ¿no? Si yo me dirijo a mi maestro, pues soy una persona normalita. Solo para dirigirme a mi maestro, pues me tendría que dirigir en ese registro honorífico, que si no, pues sería considerado pues de falta de respeto, de falta de educación. Entonces, el honorífico siempre se utiliza hacia el otro, nunca
a uno mismo. O sea, yo no puedo utilizar el honorífico si me refiero a mi mano, a mi taza de té, a lo que sea. Siempre cuando me refiero a el otro o a objetos que esa persona vaya a utilizar. Por ejemplo, una taza, ahora que he dicho una taza, pues si es mi taza diré porpa, pero si es la taza de mi maestro diré shelkar. Nada que Entonces, ver. es totalmente distinto. Sí, pero Entonces, realmente la población, toda la población domina este registro honorífico en el Tíbet. Dominarlo bien es muy difícil, pero hay nociones, o sea, hay nociones, pero dominarlo bien, los tibetanos incluso comunes pues les cuesta, no llegan a todo. Yo, por ejemplo, uno de mis maestros, Pema Wangyal Rinpoche, habla un tibetano honorífico de Lhasa, porque además su madre, Khandro Champa Chokyi, era miembro tenía sangre real y pertenecía a la aristocracia tibetana. Y realmente otros maestros me han dicho, oye, es que Pema Wangyal Rinpoche, maestros tibetanos, Khenpos, geishes, que lo oyen hablar, oye, es que ¿cómo habla tu maestro? Me dicen, ¿no? Digo, sí, pues imagínate, ¿no? O sea, ni los propios tibetanos a veces llegan a dominar todos esos registros, ¿no? Y a veces puede llegar a ser para un Kampa, estos bravos tibetanos que te he comentado del Tíbet oriental, a veces estos registros pueden llegar a ser empalagosos, ¿me entiendes? O sea, que depende en qué contexto los utilices, también pueden generar un cierto rechazo o incluso una cierta incomprensión, porque no te van a entender. Aparte ya de que la pronunciación es diferente de Tíbet oriental, Tíbet central, modismos, localismos, etcétera, ¿no? A veces el honorífico puede confundir mucho en el diálogo. Frances, ¿qué presencia tiene la religión y la espiritualidad en el Tíbet? ¿Es un poco la imagen que tenemos o es que realmente la mayor parte de la población es practicante, es budista practicante? ¿Cómo es esta realidad? Creo que al final la globalización llega a todas partes. Y el materialismo avanza de manera imparable y voraz, y al final pues todos somos víctimas del consumismo, de las modas y de la superficialidad, bueno, al menos desde mi punto de vista, vaya, que nos aporta esta sociedad, digamos, de consumo y de economía liberal, ¿no?, que se llama. Entonces, realmente los tibetanos hoy en día están fascinados, en su mayoría, evito generalizar, pero sí que la gente joven, pues evidentemente está fascinada con Occidente. O sea, se ha creado un exotismo a la inversa, a la vez que nosotros tenemos una idea casi romántica del Tíbet, que creo que es totalmente falsa, porque el Tíbet no ha sido nunca en su totalidad Shangri-La, como se suele decir o como algunos opinan. Y yo creo que es importante saber lo que no era Shangri-La, no pasa nada. Ha habido pues asesinatos, fraticidios, ha habido asesinatos dentro de monasterios, ha habido corrupciones. Tampoco pasa nada porque es parte de la historia humana y no hay nación que se salve de esa corrupción. Con esta dualidad. Esto un poco tiene que ver con lo que te comentaba, de esta imagen tan pacifista, tan casi sumisa, ¿no?, que se nos transmite del Tíbet, ¿no? A ver, o sea, en su mayoría, el Dalai Lama, en el año 89, hablo de memoria, pero sí creo que fue en el 89, gana el Premio Nobel de la Paz. Podemos estar más o menos de acuerdo que los premios Nobel siempre se lo merecen o no se lo merecen. No sé, Barack Obama también tuvo el Premio Nobel de la Paz y acababa de llegar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues está también un poquito bajo sospecha ese título, ¿no?, o ese premio. Pero sí que creo que ha habido muchos esfuerzos por parte del Dalai Lama a que haya paz, a que haya paz. Los Kampas, como te digo, en el Tíbet oriental ya desde el principio, no en el 59, que el 59 es lo que marca el exilio del Dalai Lama y realmente pues la consolidación de la ocupación china del Tíbet, ¿no? Pero ya en el año 50 los chinos ya están en el Tíbet oriental entrando con tropas militares. Entonces hay un grupo de
de campas, algunos religiosos, otros no religiosos, pues que deciden coger las armas y crear un frente de resistencia. Claro. Entonces, ¿eso es pacifismo? No, no es pacifismo. ¿Es un acto de autodefensa? Sí, es un acto de autodefensa. Evidentemente no es lo mismo coger las armas para ir a invadir un país que coger las armas para defender el tuyo. Son dos cosas distintas. Pero desde la perspectiva puramente budista, pues evidentemente la no violencia es casi un imperativo, debería ser una noción de obligado cumplimiento para todos los monjes y religiosos. Pasa que con el budismo tántrico a veces pues hay ciertas expectativas o hay incluso pues maneras de verlo de manera muy distinta. Entonces yo creo que no, que los tibetanos son gente también pues muy brava, también ha habido bandidos tibetanos, ha habido asesinos tibetanos, ha habido muchos problemas incluso en monasterios en el exilio. No son gente que esté más allá del bien y del mal en su totalidad, ni mucho menos, son seres humanos y ya está, no pasa nada, aquí no hay nadie malo y si tuviéramos además que invadir a todos los pueblos que tienen problemas, pues al final estaríamos invadiendo a toda la humanidad. Siempre encontraremos un justificante para ir a invadir a los demás. Eso no quiere decir que haya una minoría tibetana que se ha dedicado en cuerpo, palabra y mente al estudio profundo de las enseñanzas budistas desde los orígenes, como decía, en el siglo VII hasta la actualidad, y son gente que se ha dejado la piel literalmente practicando el budismo y han dado su propia vida para realmente propagar el budismo, para mantener vivo el budismo. Entonces, en ese sentido, pues hay realmente personalidades que quizá sean de las más admirables que tiene este planeta al mismo tiempo, ¿no? Sí, es un poco que todo ser humano y toda nación tiene sus claroscuros, ¿no? Y bueno, es aceptarlo y no pasa nada. Siempre se ha dicho que el budismo, o bueno, siempre se ha oído, ¿no?, esa afirmación de que el budismo, más que una religión, es una filosofía. Y yo no sé qué opinas de esta afirmación, Francesc. Bueno, yo creo que sí, que en su mayor parte puede ser una filosofía, porque es un estilo de vida con un conocimiento para vivir mejor, para alimentar el alma, para alimentar el corazón, para mejorar en el sentido filosófico clásico, griego. Pero al mismo tiempo yo creo, y en ese sentido, pues yo que he traducido a Jean-François Herbel, por ejemplo, al catalán, que era un filósofo francés, miembro de la Academia Francesa, que tiene un libro con su hijo, Mathieu Ricard, que también forma parte de mi linaje, que también había sido intérprete al francés del Dalai Lama. Él dice, como filósofo, que el budismo tiene partes de religión también. Y estoy de acuerdo con él. Pasa que luego está cómo interpretamos religión, lo que nos religa, lo que nos une, lo que nos reúne, o es simplemente este aspecto dogmático de un ser superior, está la idea esta del pecado, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, no es una religión. Casi terminando, Francesc, ¿crees que tú como occidental que has integrado el budismo en tu vida, crees que realmente se puede integrar el budismo? Porque también hay eso de que hay gente que dice que cuando uno ha crecido en el paradigma occidental, que al final es una forma de ver la realidad en sí misma, ¿no?, que en el fondo nunca va a poder entender o integrar ciertos conceptos orientales, ¿no? Hay gente que dice eso. No sé si esto es así, pero bueno, me gustaría saber qué opinas de este tema y cómo se puede comprender e integrar el budismo desde aquí. Yo creo que lo que hay que diferenciar en primer lugar es lo que es el camino espiritual y lo que es una cultura. Entonces, el budismo tibetano evidentemente es una tradición que contiene un camino espiritual muy potente, con una amplia bibliografía. Hay una riqueza importantísima en términos bibliográficos y estos hablan de meditación, hablan de psicología, pero también pueden hablar de muchas otras cosas, de mitología, o pueden hablar simplemente de poesía más mundana, que también existe. Hay incluso un Ramayana, o fragmentos de un Ramayana, que es la épica hindú por excelencia, ¿no?, junto al Mahabharata, que también está traducida al tibetano. Pero hay cositas que son cultura, y hay cositas que son el camino espiritual. El camino espiritual
yo considero que parte de una experiencia universal, que cualquier ser humano, sea hombre o mujer u hombre, puede experimentar. Y son mensajes universales y son prácticas que están al alcance de todos. Otra cosa es en el entorno en que se desarrolla esta práctica. Pero el budismo en Oriente también ha sufrido esta adaptabilidad cultural. No es lo mismo el budismo tántrico del Tíbet que el budismo tántrico de la escuela Shingon de Japón. Claro. O no es lo mismo incluso el budismo que se practica en Tailandia que el budismo que se practica en Sri Lanka, que también es Theravada, pero cada uno tiene sus matices. Claro. Yo que he estado en Tailandia también viviendo mucho tiempo, pues puedo hablar un poquito por esta experiencia que he tenido. Entonces, es muy importante diferenciar esto, ¿no? Los aspectos culturales, cómo condicionan, entender el contexto también social y cultural ya desde el propio nacimiento del budismo. Hace falta, yo creo, entenderlo, en qué medida se desarrolla, qué otras tradiciones espirituales están al lado, qué respuestas hay a esas tradiciones, aunque no sean explícitas, pero sí que de alguna manera en el mensaje implícitamente hay una respuesta a estas otras tradiciones espirituales. Hay un diálogo insertado. Entonces eso es lo que hay que ver. Esto, gente que se dedica a la sociología, a la antropología, son términos que pueden entender mejor, no quizá para los no especialistas en estos campos académicos, pero en general creo que el practicante de a pie, el español, el catalán, el occidental que aspire a practicar el budismo, tiene que mantener una mente crítica, saber diferenciar estos aspectos culturales de la propia esencia del camino espiritual. Y al final yo creo que cualquier camino en su esencia es practicable por cualquier, evidentemente, raza, nada más faltaría, y por cualquier género y por cualquier nacionalidad. Bueno, de hecho tú aportas tu granito de arena a la hora de ayudarnos a comprender, ¿no?, los conocimientos y, bueno, el budismo, ¿no? El término Dipankara en sánscrito, la antigua lengua sagrada de la India, significa el portador cara de la lámpara, Dipa, y es el nombre con el que bautizaste una editorial que precisamente se dedica a la divulgación de este tipo de conocimientos, ¿verdad, Francesc? Correcto. Cara puede interpretarse como portador o como hacedor, o como es una partícula también en sánscrito que transformaría Dipa, que es luz, en iluminar. Sí, al final el sentido es un poquito el mismo. Un poquito, pues mira, como se llama vuestro programa, ¿no? Es iluminar, poner luz en la oscuridad, sí, y aportar un poquito de luz a temas pues que en Occidente pues recientemente pues estamos de alguna manera dando la bienvenida, ¿no?, a todas estas tradiciones orientales, y pues contribuir humildemente a entender mejor ese mundo oriental que a veces pues está también mistificado y tenemos esa idea romántica de la que hablábamos antes, también por Lobsang Rampa, que no lo hemos comentado, pero hay mucha gente que ha leído a Lobsang Rampa, que al final estaba escrito era un seudónimo de un mecánico británico, que escribía desde exacto, ¿no? Sí, al final, hables con quien hables, prácticamente todo el mundo conoce a Lobsang Rampa, ¿no? Entonces también es alguien o son libros que de alguna manera han condicionado la visión que se puede tener del Tíbet o de la espiritualidad oriental en general, ¿no? Entonces lo que intento en la editorial es ofrecer un punto de vista más próximo a la realidad, y intentar ayudar a que la gente pues practique con textos originales, lo más cercanos posibles a la tradición. Evidentemente hay un componente de distorsión cuando se vuelca una lengua y un mensaje tan profundos a una lengua de una familia de lenguas también distinta. El tibetano, no lo he dicho antes, pero pertenece a la familia de lenguas sino-birmanas. No pertenece aunque tiene un alfabeto índico, que las lenguas indias pertenecen a la familia indoeuropea, como lengua pertenece a las lenguas sino-birmanas. Entonces, traducir ese mensaje a
a Occidente, pues también es una labor de hacer de alguna manera de catalizador, ¿no? De transformador, de actualizar también un cierto mensaje. Claro, debe ser todo un reto, Francesc. Lo es Claro. y lo sigue siendo y lo será hasta el final de mis días, ¿no? Porque esto no la perfección nunca se logra, pero creo que ahí estamos, intentando pues hacerlo lo mejor que podemos con varios proyectos encima de la mesa. Y aunque pues la crisis y todos los problemas que hemos ido teniendo estos últimos años a nivel económico, pues no han ayudado mucho, ¿verdad? Tampoco. Pero bueno, lo iremos superando poco a poco, hay que ser optimista. Vamos, espíritu tibetano. Eso es, esa resiliencia. Efectivamente. Lo vamos a superar. Pues muy bien, Francesc, ya por último, ¿cómo se dice adiós en tibetano? Bueno, depende la hora del día también, porque si yo te quisiera respetar, te diría con mucho cariño Tuktam Gompel. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir todo esto aquí con nosotros en Luces en la Oscuridad y bueno, esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Muchas gracias, Adriana, gracias por vuestro interés. Gracias Un abrazo. a ti igualmente, adiós.